Buenas tardes, profesora Naivi Sanzola y compañeros. Mi nombre es Peggy Dávila y en este laboratorio 2 vamos a hablar sobre el experimento del transporte celular. Haremos una introducción sobre la importancia que ocupa la ósmosis en el proceso de la fotosíntesis de las plantas. Obviamente, la fotosíntesis se encarga de transformar la energía solar en energía química. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente la planta utiliza la energía solar para crear proteínas, azúcares y lípidos que se convierten en energía para la supervivencia de la misma. Además, ocurre mayormente en las hojas de las plantas y requiere la combinación de dióxido de carbono, la luz solar y el agua para poder combinar en el proceso de la fotosíntesis y llegar a la meta con éxito. El experimento lo vamos a explicar de la siguiente manera. Vamos a hablar qué materiales utilizamos, cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos a seguir, cómo fue la fase de observación y finalmente vamos a llegar a las conclusiones que son el análisis y la interpretación de los datos. Los materiales utilizados fueron básicamente el agua. Yo utilicé 250 mililitros de agua, puede ser un poco más de acuerdo al envase hondo que vayamos a utilizar, una papa grande, azúcar, una cuchara, un cuchillo y no olvidemos nuestra bata de laboratorio. En el procedimiento, el paso número 1 fue pelar la cáscara de la papa, ¿sí? Luego utilizamos con una cuchara hacer un agujero hondo en medio de la papa. También con la ayuda del cuchillo quitamos las partes irregulares para que quedara un poco más lisa la superficie de la papa. Y como paso 3 colocamos la papa en un recipiente hondo. Paso 4, se vierte el agua hasta la mitad, ¿sí?, de la papa que quede cubierta. O sea, la mitad quede cubierta y la mitad quede descubierta. Y por último, como paso 5, se coloca una cuchara de azúcar en el agujero de la papa. Como todo buen experimentador, se hizo un registro fotográfico desde la hora de inicio y posterior a cada una de las horas para realizar el registro de la observación. Fíjense que en la hora de inicio fue a las 3:23 de la tarde. Observamos que el agua está en el mismo volumen, está la papa con su coloración regular de color amarillento y está la azúcar colocada en el agujero del medio de la papa. En la fase de observación fue en la primera hora, observé que hubo un cambio primeramente en la coloración de la papa y el líquido que estaba en la parte de exterior comenzó a ingresar junto con la azúcar, ¿sí? Posterior a las 2 horas comenzó a disolverse la azúcar, es decir, dentro del agujero de la papa se convirtió en una sustancia sacarosa. Y noté también que el volumen del agua que estaba en el exterior comenzó a disminuir. Finalmente, a las 3 horas, que fue a las 6:27 de la tarde, el volumen del agua había bajado y no solamente se había disuelto el agua, había quedado agua sacarosa, sino que además la coloración de la papa había cambiado. Se había presentado algunas manchas de color marrón a negro. ¿Cuáles son las conclusiones que llegamos para el análisis y la interpretación de los datos observados? Bueno, como hemos visto en el experimento, obviamente la distribución del agua a través de las membranas permeables permite mantener el volumen y la presión adecuada de todas las células. Previamente, para llevar a esta conclusión, también tuve que investigar y comparar cuáles son los componentes tanto de una célula como de una papa para poder hacer la analogía, ¿sí? Una de las cosas que observé es que la célula de todos los seres vivos tiene un 70-80% de contenido de agua, ¿ok? Azúcares en otro porcentaje que con un 20% y así otros componentes químicos. Y logré analizar también que uno de los componentes de la papa, ¿sí?, es un 80-90% de líquido, además de su proceso de su materia seca, que es almidón.
Entonces, perfectamente la papa podía funcionar como un ejemplo de la célula, de cualquier célula de ser vivo. Entonces, podríamos compararlo perfectamente. Finalmente, obviamente las membranas de las células podemos establecer que permite el tránsito de las moléculas pequeñas e iones hacia lo que es el agua, ¿sí? Esto impide que macromoléculas como las proteínas o las enzimas sintetizadas en el interior de las células puedan pasar. Finalmente, obviamente podemos concluir que la papa actúa perfectamente como una membrana semipermeable procesando el proceso de ósmosis, que es el traslado del agua hacia el interior de la misma. Y por ello, uno de los ejemplos más evidentes es que una planta cuando está seca, que parece marchita, es porque sus células no reciben la cantidad de agua suficiente. Es decir, las paredes de sus células vegetales son increíblemente resistentes y rígidas, ¿sí? Que solamente el agua en su menor concentración y pasando a mayor concentración puede darle vida a lo que son las células de la planta. Bueno, y cerrando este experimento, podemos concluir con la siguiente frase. Todos somos células en el mismo cuerpo de la humanidad.